Vamos a iniciar una nueva clase de fisiopatología con el tema respuesta inmunitaria. A lo largo de esta clase de respuesta inmunitaria vamos a incluir conceptos de inmunidad, vamos a tocar un poco lo que es la inmunidad innata, vamos a centrarnos un poco más específico en lo que es inmunidad adaptativa, vamos a ver los tipos de respuesta de inmunidad adaptativa, las características principales de las respuestas inmunitarias adaptativas, así como también vamos a analizar los componentes celulares del sistema inmunitario adaptativo. Vamos a ver también un poco de lo que son las citocinas, mediadores solubles del sistema inmunitario y algunas generalidades en cuanto a lo que es la respuesta inmunitaria frente a microbios, lo cual abarca desde una respuesta temprana e innata hasta lo que es una respuesta adaptativa ya algo tardía. Entonces, para iniciar a hablar de lo que es la respuesta inmunitaria, nosotros tenemos que tener bien en claro el término inmunidad. El término inmunidad proviene históricamente de la palabra en latín immunitas, que se refería a la protección frente a la cual o de la cual gozaban los senadores en lo que es el antiguo Imperio Romano contra los diferentes procesos legales que se pudieran abrir contra ellos. Esta protección frente a procesos legales duraba a lo largo de todo su mandato y es allí donde la primera vez que se utiliza la palabra inmunitas. Posteriormente, ya con el advenimiento y la evolución de la medicina, se empieza a utilizar esta palabra e históricamente inmunidad se refiere a la protección frente a enfermedades, pero no cualquier tipo de enfermedades, sino a la protección frente a lo que son enfermedades de tipo infeccioso. En base a este primer concepto que se tiene, que es un poco ambiguo, es incluso un poco muy restringido, porque como veremos después, inmunidad abarca mucho más, pero en base a esto ya nosotros empezamos a crear los diferentes conceptos. Es así que el siguiente concepto importante parte de ¿qué? Parte de las células. Las células y las moléculas responsables de la inmunidad me dan el sistema inmunitario. Y la respuesta conjunta y coordinada por parte de todo este sistema frente a lo que son sustancias extrañas me dará la respuesta inmunitaria. En base a estos tres conceptos importantes es que nosotros podemos deducir que la función fisiológica del sistema inmunitario es la defensa contra microbios infecciosos. Sin embargo, se ha visto que incluso sustancias extrañas que no sean infecciosas me pueden desencadenar una respuesta de tipo inmunitaria. Es por eso que con el tiempo se ha visto que el mejor concepto que se debe de tener en cuanto a lo que es respuesta inmunitaria es este concepto: la reacción a los componentes de los microbios, a diferentes macromoléculas, proteínas y en sí a cualquier sustancia que sea reconocida como extraña, independientemente de la consecuencia fisiológica, de la consecuencia patológica que se pudiera tener. En ciertas ocasiones incluso, y es aquí cuando inmunidad se expande mucho más, se ha visto y se sabe hoy en día que las propias moléculas que están en nuestro organismo pueden desencadenar una respuesta inmunitaria, es decir, los componentes y las moléculas de nuestro organismo que son nuestros me pueden desencadenar una respuesta inmune y a esto se le conoce como respuesta autoinmune. Entonces, en base a esto, nosotros podemos incluir o concluir que en algunas situaciones los mecanismos que se encargan de normalmente combatir las sustancias extrañas, de eliminar las sustancias extrañas, también me pueden generar daño tisular, también me puede dar un daño a nivel de mi organismo. Estas respuestas de tipo inmunitaria, como se verán en diferentes clases, son la base de enfermedades inmunes muy importantes, que van desde una artritis reumatoide, desde lo que es un lupus eritematoso sistémico, cuyo componente inmunitario autoinmune es muy muy grande. Entonces, en base a esto es que ya se empieza a formar un poco el concepto de inmunología, y este concepto es bien amplio porque conlleva el estudiar las respuestas inmunitarias en un contexto mucho más grande.
así como los acontecimientos celulares, moleculares que se pudieran producir frente a microbios y también cualquier macromolécula extraña, que sea de nuestro organismo, si es autoinmune, o que sea de fuera, como en la mayoría de los casos. El término inmunología, inmunidad, ha ido variando con el tiempo, parte desde este concepto primitivo romano que nosotros tenemos hasta ya, por ejemplo, el concepto de tipo médico que se tiene más antiguo es en el siglo V antes de Cristo, incluso en lo que es la Grecia antigua, en lo cual también se dio una pequeña mención de inmunidad frente a lo que son diferentes enfermedades, pero fundamentalmente se habló de inmunidad relacionada con lo que es la peste. Probablemente en ese tiempo no era todavía relacionado a lo que es peste bubónica, pero ya se incluyó el concepto de inmunidad. En lo que es la China antigua, si ustedes leen textos antiguos de lo que es historia de la medicina, también ya se tenía en claro que la persona tenía un cierto sistema inmune. No se sabía exactamente ni se tenía la profundidad obviamente que se tiene ahora, pero en China, por ejemplo, había la costumbre de inocular o de hacer que los niños inhalaran polvos, ¿no?, de pacientes que tenían viruela. Entonces, al inhalar polvos obtenidos de las lesiones cutáneas de estos pacientes que tenían viruela, se hacía en cierta forma, se creía que los niños hacían resistencia y estaban protegidos cuando se contagiaran o cuando se les diera la manifestación de una posible enfermedad como la viruela, ya iban a estar totalmente protegidos solo inhalando estos polvos de las lesiones cutáneas de pacientes infectados con viruela. Entonces eso fue ya otro concepto en el cual ya se tenía idea de que había un sistema inmunitario. Entonces, en base a eso es que hoy en día se cataloga a lo que es la inmunología como una ciencia que es más que todo de tipo experimental, porque todas las conclusiones que se tienen respecto a los diferentes temas se realizan mediante una observación. En base a esta observación se sacan conclusiones y se ha visto que la mejor evidencia y los mejores hallazgos que nosotros hemos tenido en la inmunología ha dependido siempre de nuestra capacidad para manipular el sistema inmunitario. Siempre que nosotros hemos sido capaces de manipular el sistema inmune para diferentes investigaciones es donde mejores resultados hemos tenido. Y probablemente uno de los estudios más importantes que se tiene de lo mismo fue realizado por el médico inglés Edward Jenner. Edward Jenner fue uno de los primeros en ya tener un concepto claro de lo que es inmunología, y es así que mediante la observación lo que él vio fue que en ese tiempo las ordeñadoras se recuperaban de lo que es la viruela vacuna, y al recuperarse luego de haber sido infectadas con viruela vacuna nunca contraían la forma de viruela más grave. En base a esta observación y en función a esos hallazgos que él tuvo durante esos años, lo que hizo en su investigación fue inyectar material procedente de una pústula de viruela vacuna en el brazo de un niño de 8 años. O sea, en términos simples, inyectó lo que es la viruela vacuna en el brazo de un niño de 8 años y luego, una vez que pasó un tiempo, le inoculó la viruela, la forma grave de la viruela, de forma intencionada, y lo que pasó es que el niño no contrajo lo que es la enfermedad. Esto fue un hallazgo muy importante que lo incluye Jenner en su tratado sobre la vacunación, que se publica en el año 1798, y fue tan importante que llevó a la aceptación generalizada de este método de inducción de la inmunidad frente a los diferentes tipos de enfermedades infecciosas. ¿Cuál es el resultado de toda esta investigación que hizo Jenner? Hoy en día la vacunación sigue siendo una forma vigente, una forma que ha traído consigo muchas ventajas a lo largo de los años. Generalmente, y uno toma siempre esto como referencia en los diferentes textos, quizás uno de los primeros resultados positivos que se tuvo después de todos estos programas de vacunación se dio en el año 1980, cuando la OMS finalmente da como erradicada en todo el mundo lo que es la viruela, gracias precisamente a estos programas de vacunación. Pero no solo la viruela ha sido la enfermedad que ha traído ventajas respecto a este programa.
Desde muchos años atrás, si nosotros vemos enfermedades como la difteria, el sarampión, lo que es la poliomielitis, incluso lo que es el tétano, rubiola, miren la incidencia que había de todas estas enfermedades muchos años atrás, miren la incidencia y prevalencia y el número de casos de enfermedades en el año 2009. De 206.000 casos de difteria, pasamos a 0 casos en el año 2009, igual como lo que es la polio. Siempre hay ciertos brotes a veces que se ven noticias de lo que es polio, pero es mínimo. Miren cuántos casos había antes. Y gracias a la vacunación, gracias al entendimiento de lo que es el sistema inmunitario, es que se logran estos resultados. Entonces, gracias a todo esto, gracias a todos estos avances, es que durante estos años y desde ya los años 60, el conocimiento del sistema inmunitario, los avances que ha habido en técnicas de cultivo celular, en lo que es inmunohistoquímica, en lo que es el método del ADN recombinante, en lo que es técnicas como lo que es la cristalografía con rayos X, el actuar o lo que es la investigación con lo que son animales, ratones transgénicos o ratones con genes inactivados, ha hecho que la inmunología cambie y evolucione en cierta forma de una ciencia que era muchas veces en gran medida descriptiva a otra que me puede ya explicar los fenómenos inmunitarios en términos estructurales, en términos bioquímicos y que me puede dar soluciones solo entendiendo cómo funciona nuestro sistema inmune.